la fórmula, bueno, está escrita acá, pero la voy a escribir. Siempre es que el tiempo de consolidación para un determinado grado de consolidación es el factor de tiempo, que depende de ese grado de consolidación, por la altura de drenaje, ya le voy a poner la D acá. La altura de drenaje es el máximo recorrido que tiene que hacer la gotita de agua más alejada. Entonces, si es un estrato que drena por arriba y por abajo, es la mitad. Profesor, Sí. solo se ve el PDF. No sé si está escribiendo en algún lado. Sí. Bueno, vamos a dejar de presentar. Y vamos a presentar de vuelta. Toda la pantalla. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora Bueno, esto era lo que les decía. El tiempo es igual al factor de tiempo. El tiempo para un grado de consolidación es igual al factor de tiempo para ese mismo grado de consolidación por la altura de drenaje, que es el recorrido de la gotita más alejada. En un estrato que drena por arriba y por abajo es la gotita del medio del estrato, entonces la altura de drenaje es la mitad del estrato. En un estrato que drena por uno solo de los lados es el espesor total del estrato, porque la gotita más alejada es la de abajo, si es la que drena por arriba, o la de arriba si drena por abajo. Y C sub B, que es el coeficiente de consolidación. A su vez, C sub B es, en algunos casos lo tienen como dato, pero si no es el coeficiente de permeabilidad dividido gamma del agua y acá MB. MB es el coeficiente de consolidación, el coeficiente de compresibilidad volumétrica. ¿Lo tienen claro qué es MB o no lo vieron en la teórica? Porque depende de a veces cómo se da, se explica o no se explica el MB. Porque a veces lo que se dice se explica con el módulo de elasticidad edométrica. Edométrico es la inversa de MB. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, pero la inversa. Esto es MB. MB. ¿Está? Entonces, si lo tuvieran con el edométrico, entonces en vez de estar MB acá, sería el módulo, el módulo edométrico acá arriba. El módulo edométrico es justamente como el módulo de elasticidad de la condición edométrica, o sea, cuando no se permite ensanchar la muestra por el aro edométrico. Bueno, y para terminar de definir las cosas, porque no sé si las tienen, pero vamos a hacerlo. Cuando ustedes hacen el ensayo P, no logaritmo de P en consolidación, tiene esta forma. Cuando ustedes pasan a escala logarítmica a la parte de abajo, se transforma en la recta, que a lo mejor tiene dos partes rectas. Una parte con una pendiente baja, si está preconsolidado, o sea, la parte elástica y la parte plástica, ¿no? Pero eso es en escala logarítmica, pero si lo dejan en escala normal, tiene esta forma. Lo bueno de pasar a escala logarítmica es que encuentro una zona recta. Pero la verdad es esta de acá. ¿Y qué es MB? Bueno, MB, y a esto lo llamo entre dos puntos que yo elijo. Esto es delta P y esto es delta E. Y defino A sub B, módulo de compresibilidad, es delta E sobre delta P. ¿Qué quiere decir? Es la pendiente de la curva. Ahora, me varía punto a punto esto, porque depende de los dos puntos que yo elija, depende del delta P que yo elija,
me va a cambiar, voy a tener un delta E distinto. O sea, en el mismo punto, yo estoy en el mismo punto acá. Si elijo un delta P grande, voy a tener una pendiente determinada. Si elijo un delta P más grande, tengo otra pendiente, porque es estoy uniendo punto con punto, o sea, es una pendiente promedio de la curva, no es la tangente a la curva. Para hacer la tangente a la curva tendría que hacer el límite de esto cuando delta P es 0, ¿no? Definición de derivada. Tengo que hacer delta P que sea chiquitito y ahí voy a tener la pendiente instantánea en la curva. Si no, tengo una pendiente promedio de la curva. Y eso se llama coeficiente de compresibilidad. Y el MB es justamente, y se me está terminando el lugar para escribir, el MB es el A sub B sobre 1 más E. Más E inicial, E0, vamos a ponerle. ¿Está claro? Está todo relacionado. Ya está. Está todo relacionado entre sí. O sea, A sub B es la pendiente de la curva. Y MB está relacionado con esa pendiente de la curva. Nada más que tengo este término acá abajo. Pero también, en principio, está relacionado con la pendiente de la curva. Entonces, yo un asentamiento lo podría calcular con la fórmula que ustedes conocen, que es esa de H sobre 1 más E0 por C sub C, por el logaritmo de P0 más delta P sobre P0. Esa fórmula es igual a esta fórmula. Por delta P. ¿Y por qué usamos la otra? Si es igual y es mejor esta fórmula. Es más fácil. HBMB delta P. Chau. No hay un logaritmo, no hay ninguna. Es fácil esta fórmula. ¿Por qué no usamos esta? Bueno, porque esto no es constante. MB no es una constante. Porque MB está relacionado con la pendiente de la curva. Y la pendiente de la curva me cambia punto a punto. Yo encontré que la curva no es curva, sino recta cuando paso a escala logarítmica. Y entonces busco los asentamientos con una pendiente lineal, con el C sub C, pero en una escala logarítmica. Y por eso tengo los logaritmos que se dividen, tengo el inicial y el final dividiéndose, porque en realidad es una resta de logaritmos, es un delta de logaritmo. Un delta de logaritmo es el logaritmo de la división. ¿Está? Esto quiero para que terminen de entender un poco conceptualmente qué es lo que están haciendo cuando calculan asentamientos, ¿no? Y que vean que está todo unido entre sí. Entonces, esta fórmula ustedes la pueden usar, de hecho, a veces les conviene usarla. Por ejemplo, si yo les digo, calculen el asentamiento. Ustedes lo calculan, ¿con qué? Con la fórmula que usan siempre, la de C sub C, etc. Y después les digo, bueno, y ahora quiero calcular consolidación y quiero ver el tiempo y qué sé, y no les doy C sub B. No le digo C sub B. Pero le digo, y el suelo yo sé que tiene una permeabilidad de tanto. Punto. No les doy más nada. Y entonces ustedes me van a decir, me falta un dato. Y yo les voy a decir, no te falta ningún dato. ¿Por qué? Porque si tienen la permeabilidad y tienen el gamma del agua, les hace falta sacar MB. Y si yo calculé el asentamiento, porque me dieron C sub C, yo puedo despejar de acá, decir, bueno, yo calculé el asentamiento, es 10 centímetros. Bueno, 10 centímetros también es igual a esto. Y de acá despejo MB. Y cuando despejo MB lo meto acá y calculo C sub B. ¿Está claro esto? Esto es importante, ¿eh? O sea, es ver cómo yo puedo entrar por un lado o entrar por el otro para calcular asentamientos. Una pregunta. Sí. Delta P ahí, ¿cuánto valdría? La carga que le pusiste. Ah, O sea, ¿qué le pusiste? Cuando te dicen un terraplén de 1 metro, ese es delta P. Bueno, acá también es el mismo delta P. O el delta P que vos quieras, porque a lo mejor vos querés sacar cuánto bajaría para la mitad del terraplén. No sé, la carga que vos estés considerando, eso es delta P. En rigor, el delta P este tiene que ser el mismo que el delta P que uses en la fórmula de delta igual C sub C por H, 1 más E0. O sea, es el mismo delta P.
Es el mismo incremento de carga que estás poniendo. ¿Está? Bien, gracias. Entonces, yo calculando asentamientos, porque por ejemplo me dieron C sub C, yo puedo despejar cuánto vale MB. Para ese delta P, porque cuando me cambió el delta P, cambió el MB. Ese es el problema de esta fórmula. El problema de esta fórmula es que este MB está relacionado con la pendiente de una curva que me cambia punto a punto. En cambio, con la otra fórmula, el C sub C es único para cualquier intervalo de carga, mientras que esté en la parte normalmente consolidada. Si me salgo de la normalmente consolidada, tengo que usar C sub R y no C sub C. Bueno, entonces, volvamos. Acá ustedes ya calcularon el asentamiento. Igual les están dando C sub C, C sub B, pero no me quería olvidar de decirles esto. Entonces, ustedes ya conocen C sub B, o sea, olvídense de esto, ya lo tienen acá. Conocen C sub B, les dicen que es para el 95%, entran a la tablita o usan las fórmulas del T sub B en función del grado de consolidación y obtienen cuánto vale T sub B para el 95%. La altura de drenaje es la que dijimos recién, entonces ahí ya sacan el tiempo. Vamos a ver. Mantener. Vamos a ver las fórmulas esas que le estoy diciendo. Esta fórmula. En rigor no es esta. Era esta fórmula. Acá tienen cuánto vale T sub B. O tienen este cuadrito, que entran acá. Este está más incompleto, son pocos valores los que tienen. Hay otros que están para 5%, para cada 5% tienen el valor. Entonces, tienen 90, le piden con 95, entran acá, sacan este. Si no les gusta usar el cuadrito, usan las fórmulas, que les dicen cuánto vale el T sub B para distintos grados de consolidación. Si estamos abajo del 60%, hay que usar esta fórmula. Si estamos arriba del 60% para el grado de consolidación, tenemos que usar esta otra fórmula. Entonces, volvamos al ejercicio. Bueno, entonces, le dije, tiempo necesario, ya está. Aplican esto, les sale tantos, cuidado con las unidades, depende de qué unidades pongan acá, son las unidades que le van a salir acá. T sub B es adimensional. Bueno, les salió tanto. Ahora, ¿por qué les pidieron el 95%? Porque les están preguntando que después calculen para 5, 10, 20 años. Claramente, estos 5, 10 y 20 años es más que la consolidación primaria. O sea, ya estamos hablando de la consolidación secundaria. Y entonces les dicen, usen que el tiempo en el que empieza la consolidación secundaria, T sub P, es lo mismo que el 95%. ¿Por qué eso? Porque, me voy a volver al cuadrito. Si yo entro a este cuadrito y digo, bueno, para el 100%, ¿dónde termina la consolidación primaria? En el infinito. Y bueno, no me sirve. Entonces, por eso les dicen, adoptá que la consolidación primaria termina en el 95%. Podrían haber usado el 99% y usar un 3 para calcular el tiempo donde termina la consolidación primaria. ¿Por qué? Y por la fórmula, por la ecuación diferencial como es, la resolución tiene que la curva es asintótica al infinito. Entonces no termina nunca la consolidación primaria. Por eso tienen un T sub B infinito acá. En la práctica sí termina, y entonces hay que adoptar un valor para el que convencionalmente termina. Acá en el ejercicio le dijeron tomen 95. Ustedes podrían haber tomado 99 y usar 3. 100 ya no pueden tomar 100, porque le va a dar infinito. ¿Tá? Entonces, por eso calcularon el tiempo para el 95%. Porque ese es el tiempo que vamos a usar acá. La consolidación secundaria se calcula con esta fórmula, ¿tá? Con el C sub alfa, el coeficiente de consolidación secundaria. Entonces, acá ya el logaritmo no es en función de las presiones, porque la consolidación primaria sí es un fenómeno que se entiende por transferencia de presión total a presión efectiva, disminuyendo las presiones neutras. Ese es
el comportamiento o el modelo que usamos para resolver la consolidación primaria. Ahora, cuando se termina ese modelo, el suelo sigue con una inercia. Y esa es la consolidación secundaria, que no depende de las presiones. Depende del tiempo. Por eso acá hay un logaritmo de tiempo. Entonces, el T sub P es el tiempo para el que adoptamos que empieza la consolidación secundaria, y el delta T es el tiempo para el que nosotros queremos saber. Entonces, cuando usen esta fórmula, acá le van a poner el T sub P que obtuvieron en el ejercicio anterior, en el punto anterior, que era para el 95%. Entonces, acá lo que les dio lo meten acá, y esto es 5 años, 10 años, 15 años, lo que les están preguntando. ¿Ah? Volvemos al ejercicio. ¿Ah? Fíjense, acá está. Sí. Una pregunta. Sí. Ahí el TB, el TP, perdón, el tiempo de la consolidación primaria, Sí. podemos tomar 95 o 99, digamos. Sí, Un acá en TB igual a 3. el ejercicio les decía 95. Ah, ok. Pero ustedes podrían haber hecho con 99. O sea, acá para hacer bien el ejercicio tenían que usar 95 porque era lo que les pedía el ejercicio. Fíjense que acá está resuelto. Con el 95% entraron al T sub P y sacaron el tiempo. Le dio 2,86 años. Cuando lo quieren sacar, por ejemplo, para 20, acá abajo, en T sub P, ponen esos 2,86. Ah, ok. Y acá arriba ponen 20. ¿Para cuánto quieren saber? Para 20. Bueno, ¿cuándo empieza? A los 2,86. Ok. En realidad no es cuando empieza, la consolidación secundaria empieza de entrada. Es cuando termina la primaria, porque al principio están las dos mezcladas. La secundaria y la primaria van mezcladas, lo que pasa es que la primaria es mucho más grande. Entonces, por eso se pone en qué momento termina la consolidación primaria. ¿Tá? Entonces, nada, tienen todos los datos para llenar acá. El C sub alfa, acá dice A, pero es alfa, que se los dan como dato, el E, que ya lo tenían porque lo habían calculado en el ejercicio anterior, entonces el único problema acá era poner esto, 20 y 2,86, que es el tiempo que calcularon en el punto anterior. Y 8 es el espesor del estrato. Le da 1,7 centímetros para 20 años. O sea, al metro casi que se había asentado por consolidación primaria, se le agregan a los 20 años 1,7. Muy poco. Por eso, en general, no se calcula la consolidación secundaria porque es muy poca respecto de la primaria. Bueno, el ejercicio les decía 20, 15, 20, 5, 10 y 20. Ahí lo calculamos para 20. Ustedes lo calculan con todo y listo. ¿Está? Bueno. Después. ¿Hasta acá está bien esto? Sí, sí. Vamos al 2,2. Acá les dicen, a ver, al final son todos parecidos estos ejercicios. La fórmula que tienen que usar es siempre la misma, que es esta es la fórmula que tienen que usar. Siempre es esta fórmula la que hay que usar. El tema es, y todos los enunciados les van a decir, a ver, calculen el tiempo para tal cosa, o calculen para tal T sub B el tiempo, no sé, es o entro de acá, o entro de acá, o entro de ahí, o les preguntan algo de acá, o sea, al final es esta fórmula que ustedes o entran de un lado o del otro, todos los ejercicios son así, pero siempre con esta misma fórmula. Salvo alguno del final que ahora lo quiero ver especialmente. Entonces, fíjense, acá le dan unos datos y tienen que calcular el asentamiento total por consolidación primaria, o sea, si hay C sub C, T sub C hay, y si hay C sub R. Si hay, esto se incluye en la consolidación primaria, la rama elástica. ¿Ah? Las dos cosas. Y después le dicen, bueno, el asentamiento a los 180 días de aplicada la carga. Bueno, acá lo que tienen que empezar a usar en estos ejercicios es que me voy a volver, no. No. No quiero poner amarillo, pero bueno. No me lo toma. Ah. Bueno. Yo quería escribir acá. No voy a poder escribir. Me voy a volver al otro.
Esto es, ahora, en este tipo de ejercicios lo que tienen que tener en cuenta es esto. Lo voy a escribir acá, no tiene nada que ver, pero lo escribo acá. La definición del grado de consolidación. El grado de consolidación, U%, es, por definición, el asentamiento para un tiempo t dividido el asentamiento para t infinito. O sea, el asentamiento que ustedes calculan con la fórmula delta igual a c sub c h 1 sobre 1 más c0, es esto de acá abajo, este delta. Parece una S mal escrita, pero es este delta es eso que ustedes calculan, o sea, es a tiempo infinito. Pero después le dicen, bueno, pero yo lo quiero saber a 120 días. Si ustedes lo quieren saber a 120 días, calculan primero el que es a tiempo infinito y después ven qué representan 120 días. Con esa fórmula, con esta fórmula, ponen 120 días acá y despejan T sub B. ¿Ah? Entonces dicen, bueno, 120 días, lo pasan a segundos, porque es probable que lo tengan todo en segundos las unidades, ponen 120 días acá, y conocen esto y esto, despejan T sub B. Cuando despejan T sub B, entran en la tablita que vimos recién, y sacan el grado de consolidación. Y cuando sacan el grado de consolidación, aplican esto. Conocen el grado de consolidación, conocen el asentamiento a tiempo infinito, despejan el asentamiento a los días que les dieron, 120 días, por ejemplo. ¿Ah? Por eso les digo que al final siempre es la otra fórmula que usan y siempre es o entran de una manera o entran de la otra. O entran con el tiempo y sacan T sub B, o entran con T sub B y sacan el tiempo. Si quieren saber cuánto es el grado de consolidación, van a entrar con el tiempo y van a despejar el grado de consolidación. Y si eso lo quieren atar con los asentamientos, con esto lo terminan de despejar. Con el grado de consolidación que le dieron esos 120 días, conociendo el asentamiento a tiempo infinito, despejan el asentamiento para los 120 días. ¿Está claro esto? Después hay un montón de maneras de complicarlo esto en función de cómo les pongan, de cómo les armen la pregunta y el enunciado. Es ahí donde ustedes tienen que interpretar bien lo que les están pidiendo. A ver, un ejemplo de algún ejercicio que alguna vez tomé. Yo les digo, bueno, ¿cuánto es el asentamiento a, no sé, 120 días? Pero yo primero quiero que ustedes calculen el asentamiento total. Y había una parte que era elástica y otra parte que era plástica. La parte elástica, ¿cuánto tarda en producirse? Esto es logaritmo de P. Y esto es E. Ustedes calculan el asentamiento, una parte es elástica, la otra es plástica. Ustedes calcularon acá, bajó tanto, y acá bajó tanto. ¿Cuál es el que tengo que poner acá? Si no me contestan, no sigo, ¿eh? O sea, alguno que me conteste, ¿Para tiempo infinito? sí, me estoy prestando atención. La suma de los dos. Esa es una posibilidad. O sea, acá yo calculé que tengo 1 centímetro y acá yo calculé que tengo 2 centímetros. ¿Ah? O sea, se los pongo así chiquito del mismo orden de magnitud para que vean que incide mucho lo que yo elija. Yo puedo elegir 1, puedo elegir 2, puedo elegir 3. Vos me dijiste, elijo 3. Entonces, si yo quiero ver, si yo les digo, bueno, a 120 días, ¿cuánto asienta? ¿No? Y calculé que el total son 3. Y puse el grado de consolidación, me da que es el 40%. ¿El 40% de qué ahora? Yo saqué acá que es el 40% con todas las cuentas estas que hice. 40%. Acá tengo que poner el asentamiento a tiempo infinito. Entonces, ¿qué pongo? ¿1, 2 o 3? Esa es la pregunta. ¿Alguien ya me contestó? 3. ¿Alguien me contesta 1? ¿O alguien me contesta 2? ¿Todos están de acuerdo con 3? Yo sí. Todos sí con 3. Bueno.
el asentamiento que yo saco es el del proceso de la consolidación primaria. Y la consolidación primaria empezó acá. Porque la consolidación primaria es expulsión de agua, es una deformación plástica, y la deformación plástica es esta. La deformación elástica pasa en esta rama. ¿Y cuánto tiempo tarda en producirse la deformación elástica? La deformación elástica es, el suelo está preconsolidado, alguna vez ya tuvo esa carga, y yo le vuelvo a poner la misma carga que ya estuvo. La barra de acero que ustedes ensayan en el laboratorio a tracción. El ensayo se hace despacio porque la máquina es lenta, pero ¿habría alguna diferencia si la máquina fuera rapidísima? La barra es elástica. No, la parte elástica sería instantánea. La parte elástica, ustedes le ponen la carga y se produjo el asentamiento, es instantánea. Entonces, mi proceso de consolidación, el grado de consolidación, este asentamiento a tiempo infinito, no es 1, no es 3, porque acá estaría incluyendo la parte elástica, es solo 2. Porque el 1 se produjo en un tiempo 0. El asentamiento 1 se produjo de inmediato. Ni bien puse la carga, ¡pum!, ya tengo 1. Y ahí empieza el proceso, en ese momento empieza el proceso de consolidación. Y este es 1% del proceso de consolidación, no es un 1% del asentamiento total. Es un proceso del asentamiento, del asentamiento que se produce por consolidación primaria. O sea que acá va 2. Una vez que despeje este valor, a este valor le tengo que sumar el 1 que se produjo de entrada y que no lo tuve en cuenta. ¿Está claro esto? Sí, perfecto. Bueno, en este ejercicio era algo así lo que tenían que hacer. Esto probablemente que yo les estoy mostrando acá sea una sutileza, sobre todo cuando estos son 99 centímetros y esto sea 1. No les va a cambiar mucho el resultado, pero si yo estoy con esto, con 1 y 2, y sí, le pifio en un 30%, o sea, ya le estoy pifiando en mucho. Si es poco esto. ¿Cuándo es poco esto? Y cuando mi delta P acá sea chico, ahí le voy a estar pifiando en mucho. En general, en la mayoría de los problemas, esto va a ser un montón respecto de esto, y entonces no me voy a estar equivocando. Pero conceptualmente lo correcto es esto. Mi grado de consolidación solo se aplica a la parte plástica. Entonces el asentamiento que tengo que poner acá es el plástico. Y después de última, cuando despeje esto, a ese le sumo el elástico que se produjo de entrada. Bueno. Volvemos a acá. Entonces, asentamiento total por consolidación primaria, hacen esa cuenta como hicimos recién, y a los 180 días aplicada la carga. Es lo mismo, lo que estuvimos viendo recién. Todos estos ejercicios van a terminar siendo similares en esto. A ver acá. Ernesto, una pregunta. Sí. Yo tenía entendido que, o sea, la consolidación primaria, cuando me pedían un asentamiento por consolidación primaria, es tener en cuenta la parte elástica más la plástica, pero no tener en cuenta el asentamiento, digamos, por el tiempo. Si te piden el asentamiento solo, sí. O sea, acá te dicen, asentamiento total por consolidación primaria es la suma de los dos. Es elástico más el plástico. Bien. ¿Ah? ¿Por qué? Porque después del elástico que pasa enseguida, viene el plástico. Y vos te importa saber cuánto bajó la obra. ¿Ah? Entonces, si te lo preguntan así, sí, es la suma de los dos. Ahora, cuando ya te tenés que poner a ver los grados de consolidación, el grado de consolidación no está afectando a la parte elástica, está solo afectando a la parte plástica. Bien. ¿Ah? Sí. Perfecto. Entonces, por eso yo te digo, agarrá el grado de consolidación, afectáselo al asentamiento plástico y después sumale el elástico. Porque en realidad vos querés saber cuánto bajó la obra. Y primero bajó tanto, muy rápido, pero después, y asumís que es en 0 segundos, el elástico, y después está el otro proceso. Si vos
el grado de consolidación, si es el 30%, se lo aplicás a la suma de los dos asentamientos, y no, porque el primero se produjo todo, no se produce el 30% de la primera parte. Claro. El primero se produce entero, no hay una fracción de la deformación elástica. La deformación elástica pasa de entrada. Y después hay una fracción de la segunda parte de la deformación, que es la que depende del tiempo. Claro. O sea que la primera parte de asentamiento sería como una compresión unidimensional donde no entra el tiempo, digamos. No, no entra el tiempo. Solo entra, se solo produce entra el el asentamiento. tiempo cero. O sea, ni bien le pones la carga, se deformó. Perfecto. A ver, Gracias. tardará el tiempo que tardás vos en ponerle la carga. O sea, tu obra lleva un mes, bueno, tardás un mes en que se produzca eso, porque vos le vas agregando carga. Ponele. Pero hagamos las cosas sencillas, tu obra se produce en 0 tiempo, entonces tu asentamiento elástico se produce en 0 tiempo. En el mismo tiempo que vos tardás en poner la carga. Perfecto. Gracias. Bueno, estamos. 2, 3. Un depósito, 10 metros, material compactado, 4 metros, un terraplén de 4 metros, el nivel freático está con el terreno, las arcillas tienen arenas por debajo, o sea que ahí ya nos olvidamos de los asentamientos, la humedad, ahora me dan el OCR. Ok, bueno. Entonces, esto siempre que calculen asentamientos, si no les dan el OCR, ustedes tienen manera de saber si está preconsolidado o no. Muchas veces tienen manera de saberlo. ¿Cómo? Tienen manera de saberlo con esto. Acá se los dan, pero si no se lo hubiesen dado, ustedes lo primero que tendrían que haber hecho era decir, a ver, ¿está preconsolidada o está normalmente consolidada? ¿Y qué pueden usar para eso? Y la correlación que yo les expliqué, SU sobre presión efectiva, y ahora no me acuerdo los números, pero creo que era algo como 0,11 más 0,037. No sé si estoy poniendo la de la... A ver, vamos a buscarla para no decir algo que no es. Esto estaba en la clase que vimos la vez pasada. Esto está acá. Acá. Esto estaba en rigidez de arcillas. Acá. Acá. Pero estaba bien. Me faltaba... Ya, estaba bien. Esta correlación. A ver, ¿les gusta más esta o usan esta? Yo suelo usar esta. 0,11 más 0,0037 del índice de plasticidad. SU sobre P les puse yo. O sea, el P es este que está acá, la presión efectiva vertical. ¿Ah? Entonces, si yo tengo el dato de cuánto es la resistencia al corte del material, porque me dijeron SU vale tanto. O, y ya me adelanto un poquito, si hice un ensayo SPT, ¿y vieron ensayos in situ ya o todavía no? Sí. Bueno, el SPT, Sí. hay correlaciones con el SPT para sacar el SU. Que el SU es el número de SPT dividido 16. Si es el SPT, no el que se saca en Argentina, sino el verdadero SPT. Bueno, hay una correlación para sacar, en función del número de golpes, el SU. Y hay otras más, si hicieron otros ensayos. Entonces, ustedes hicieron un ensayo. No sacaron una muestra y le hicieron un triaxial. Solo hicieron un ensayo. Pero tienen una correlación para obtener el S sub U de ese suelo. Si tienen el S sub U, tienen esta correlación que les dice lo que pasa cuando un suelo está normalmente consolidado. Entonces, ven la presión efectiva vertical, tomen la mitad del estrato,
para tomar un promedio, podrían tomar varios lugares del estrato, tomemos la mitad como representativo de todo el estrato, entonces determinan la presión efectiva vertical en la mitad del estrato y la meten acá. Y ven si se cumple esto. O digámoslo distinto, meto esto acá, el del ensayo, o el del SPT que yo hice, la correlación, lo meto acá, lleno estos valores y despejo esto. Este valor sería la presión vertical efectiva que debería haber para que el suelo estuviese normalmente consolidado. Si tengo menos que eso, está preconsolidado. Más no voy a tener. Si tengo más, tengo muy poquito más. Voy a estar en el orden de eso. Más no voy a tener. Porque si no, me tendría que haber salido ese valor acá. O sea, o tengo más o menos esto, o tengo menos. Si tengo esto o más o menos esto, en la realidad, está normalmente consolidado. Si tengo menos que esto, quiere decir que alguna vez, cuando estuvo normalmente consolidado, llegó a tener esto. Ahora tiene menos, por lo tanto está preconsolidado. Y si está preconsolidado, ¿cuál es la presión de preconsolidación? Y la que salió de acá. Esa es la presión de preconsolidación. Si coincide con la que tengo, presión de preconsolidación igual a la que tengo en este momento, está normalmente consolidado. No hay presión de preconsolidación. De ahí, si ustedes quieren sacar el OCR, lo sacan, lo calculan la relación. Pero acá, ustedes con esta correlación ya les dice si está preconsolidado y les dice la carga de preconsolidación. Entonces, cuando vayan, lo primero que hacen es calcular el asentamiento, sepan que hasta esta carga de preconsolidación lo tienen que calcular con el C sub R, porque está por una rama elástica de recarga, y a partir de ahí con el C sub C. Tengo una consulta. Sí. Pero esa es solo para sillas, ¿no? Sí. Sí. A las arenas no vas a ver si está preconsolidado o no. Las arenas, el agua drena. A ver, en rigor, los procesos son iguales. No hay ninguna diferencia entre una arena y una arcilla. La única diferencia que hay entre una arena y una arcilla es el coeficiente de permeabilidad. El coeficiente de permeabilidad de una arena estará en el 10 a la menos 2 centímetros por segundo y en la arcilla 10 a la menos 9. Esos 7 de diferencia son 7 ceros. Entonces estamos hablando de 10 millones más lento tarda la arcilla en drenar. Como tarda 10 millones de veces más lento en drenar la arcilla, entonces para los tiempos nuestros, de la vida nuestra y de la vida de una obra, la arcilla tarda un montón y la arena no tarda nada. Para los tiempos de la naturaleza, para la geología, es lo mismo, porque la geología tiene mucho tiempo. Nosotros vivimos poco y entonces nos parece que tarda una eternidad en drenar la arcilla. ¿Tá? Entonces, por eso los vemos como cosas distintas. En realidad son iguales, nada más que uno tarda más que el otro, en relación a nuestra vida, o al tiempo que tardamos en hacer la obra. Entonces, por eso los miramos distinto, pero tarda lo mismo, o sea, pasa lo mismo, el proceso es exactamente igual, se consolidan las arenas, pero se consolida más rápido que lo que tardás vos en hacer la obra, entonces no lo tenés en cuenta. Ahora, si la carga fuera muy rápida, como en un sismo, tenés que estudiar consolidación en una arena. Porque en un sismo las cargas son vibratorias y son muy rápidas. Entonces sí tenés problemas de consolidación, que no es de consolidación, pero se estudian con edómetros y compañía, la consolidación de las arenas. ¿Tá? Porque la carga se produce tan rápido que no tiene tiempo a drenar la arena. Entonces tiene el mismo problema que el de las arcillas. ¿Sí? ¿Me iban a preguntar algo más? Una pregunta. Sí. Ahí perdón. El sigma C, cuando nos dan el OCR, Sí. ¿cómo es que lo sacamos? Lo vimos recién, pero no me quedó... Vamos de vuelta. Estaba... La última fórmula que vimos. Acá. Sí. Esta es una correlación que te dice lo que pasa en una arcilla cuando está normalmente consolidada. O sea, si vos tenés una arcilla normalmente consolidada para esta carga, tiene esta resistencia. ¿Está? Sí. Entonces,
Si vos sabés qué resistencia tiene, entras por acá y ves si tiene esta carga. Si eso se cumple, podés concluir que está normalmente consolidada. Si no se cumple, te va a dar, este valor te va a dar más grande que el que en realidad tenés. Vos tenés una tapada de 10 metros de un gamma 1,8, gamma prima 0,8, entonces tenés una presión efectiva de 8 toneladas por metro cuadrado, y tu correlación por la resistencia que tenés, entras acá y te da 20. Y vos tenés 8 en la realidad, porque sabés que por la tapada que tenés no tenés más de 8 de presión efectiva vertical. Pero la correlación te da 20. ¿Cuál es la conclusión? Y la conclusión es, alguna vez tuvo 20 y no los está teniendo ahora. Eso se llama estar preconsolidado. Ok. Y además más de ahí es 20. te dice, alguna vez tuvo 20. ¿Y cuál es la carga de preconsolidación? La máxima que alguna vez tuvo. Entonces, es 20 la carga de preconsolidación. ¿Está? ¿Me seguiste más o menos ese razonamiento? Sí. Bien. Después Bueno. lo termino de cerrar. Gracias. Bárbaro. Así lo tienen que ir pensando. Esta correlación funciona así. Es una estupidez esta correlación, pero gracias a esto ustedes juntan dos temas. Con esto ustedes pueden juntar lo que es resistencia al corte con consolidación. Lo mismo la de abajo, o sea, digamos, cualquier correlación de estas combinan dos temas, que si no ustedes los estudiaron por separado. Y acá pueden pasarse de uno al otro, o sea, saber que tiene una resistencia al suelo, entonces por lo tanto está preconsolidado o no, y para qué carga de preconsolidación. Bueno, y ahí pueden calcular el asentamiento, o al revés. Saber qué pasa cuando yo cargo un suelo, le doy tiempo, drena, y entonces puedo saber qué resistencia tiene, y entonces ahí, al saber la resistencia, puedo ver si, por ejemplo, se me rompe una obra, se me va a romper el suelo cuando haga la obra o no. Que lo vimos la vez pasada cuando yo les expliqué el ejercicio ese del tanque que íbamos llenando con agua. Entonces, parece una pavada esto, pero está buenísima esta fórmula. Ténganla con un cuadrito grande, porque es lo que les va a permitir resolver más de un problema de los que les planteemos nosotros. Bueno, volvemos entonces al ejercicio. Asentamiento total. Ok, esto, nada, no hay gran complejidad. Tiempo necesario. Es lo mismo de siempre, nada más que ahora entran con el U por 125, 75, 90, 95. Ahí sacan el T sub B y entonces a partir de ahí sacan el tiempo. Entran a la fórmula por el otro lado. Conociendo el T sub B, sacan el tiempo. Ahora, cuando les pide después de 50 años, bueno, acá van a tener que usar el C sub alfa. Van a tener que calcular la consolidación secundaria. Fíjense, acá les dieron el OCR. Acá el dato ya se lo dieron. Le dijeron, mirá que está preconsolidada. A lo mejor no se los daban y se tenían que dar cuenta ustedes, como les expliqué recién con esa correlación. Bueno. 2.4. Sobre un estrato de arcillas, la altura del estrato, OCR1, o sea, está normalmente consolidada. Le dan el C sub C, la correlación para sacar el C sub C. Les dicen que es el 10% el C sub R del C sub C. Y les sacaron les dan una curva. Le dan una curva de asentamientos. Bueno, entonces, acá lo primero que tienen que hacer, les van a preguntar el grado de consolidación, bueno, tienen que saber dónde termina la consolidación primaria y dónde empieza la secundaria en esta curva. Entonces, si miran los valores acá, yo veo que para el tiempo está acá y el asentamiento. Yo veo que acá va subiendo, va subiendo, va subiendo y acá se planchó. De 40 a 50 se planchó. Y bueno, entonces yo tomaría, hay algún método gráfico que podrían usar, pero vamos a tomar esto y vamos a asumir que la consolidación primaria termina acá, a los 40 días. Y a partir de ahí sigue la secundaria. Entonces, eso es lo primero que tenían que despejar de este gráfico. Saber que a los 40 días termina la primaria, entonces le pide el grado de consolidación a los 5 y a los 15. Entonces, ustedes saben que el 100% de consolidación se produce a los 40 días. De ahí seguramente, no lo hice ejercicio, de ahí seguramente con ese dato vuelven para atrás y despejan C sub B, porque me parece que no se lo dieron.
No, no lo tienen. Entonces, a ustedes les sirve decir, bueno, esto es 100% o no pongamos 100%, pongamos 99%. Pongan 99% de grado de consolidación en 40 días. Con eso saben que el T sub B es 3, porque lo vimos en el cuadrito que para el 99 es 3. Entonces, tienen esos valores y conocen el tiempo, 40 días. Conocen T sub B, que es 3. Conocen la altura de drenaje, que es la mitad de la altura, despejan C sub B, que era el dato que les estaba faltando, que no se los dieron, les dieron esto. Cuando sacaron C sub B ya tienen todo lo que necesitan para seguir. Ahora pueden con ese C sub B, dicen, bueno, ahora a los 5 días, ¿cuánto es? Bueno, entonces con 5 días ven cuánto vale T sub B. Ah, fíjense, acá está, ¿ves? Considerar T sub B 3 para 100%. Chao. Ya les habían indicado cómo seguir acá, cómo arrancar. Entonces ahora digo, bueno, para 5 días, ¿cuánto es T sub B? Tanto. Entonces el grado de consolidación es tanto. Y si el grado de consolidación es tanto, ¿cuánto es el asentamiento? Tanto, porque está relacionado con el asentamiento total. ¿Está? El coeficiente de consolidación del estrato. En realidad tendrían que haber calculado esto antes. Si primero estuvieron haciendo esto, se van a hacer un lío bárbaro. Primero tienen que sacar esto para poder calcular esto. Y les preguntan la carga, bueno, también. Al calcular el asentamiento, entran a la fórmula de asentamiento y pueden calcular cuál fue la carga que le habían puesto. Siempre son las mismas fórmulas, entrar por un lado o por el otro. Bueno, este es el ejercicio parecido al ejercicio del tanque. Les dicen, bueno, tiene 10 metros, instalan un tanque de tanto de diámetro, 12 de altura. El OCR es de 1,5. La relación de vacíos en la mitad del estrato para U 100%. Hablar de relación de vacíos o hablar de asentamientos es lo mismo. O sea, ustedes tienen la fórmula del asentamiento, que es la misma fórmula para relación de vacíos. De hecho, debe estar acá. A la fórmula de asentamiento llegamos primero por esta fórmula, que la relación de vacíos, esta relación de vacíos es E sub C por el logaritmo de las presiones. Después nos pasamos a la de asentamiento. ¿Cómo? Y por una relación que hay entre relación de vacíos y asentamientos. Pero usan esta fórmula en vez de esta, es lo mismo. ¿Está? Preguntarle relación de vacíos es para que hagan esta conversión de acá, para que usen esto. Bueno. Bueno, yo quiero, no sé si nos va a llevar mucho tiempo, pero quiero dedicarle algo. Y el 2.7 es siempre de lo mismo. Vamos a dedicarle un tiempito a esto. Esto surge de la resolución de la ecuación diferencial de consolidación. Se lo pusimos acá para que sepan cómo hacer ejercicio, pero podríamos no ponérselo. Y tendrían que saber ustedes que tienen que usar esto. Yo en los parciales siempre lo pongo para eso, para que sepan que tienen que venir por acá. Pero en teoría lo tendrían que saber ustedes, que hay que ir por ahí. A ver, esta es la teoría de la consolidación, ¿no? Que vimos en clase, donde se le aplica una presión, empieza a salir agua y entonces varía el volumen y depende de la permeabilidad. Y llegamos a una ecuación diferencial que al resolverla termina siendo esta, la ecuación diferencial, y para resolverla terminamos cayendo en ese cuadrito y en ese U% y qué sé yo. Pero esta es la ecuación diferencial de este fenómeno. El fenómeno que consiste en, yo le pongo el peso, o le pongo la carga a la muestra, al suelo, y automáticamente se me levantan, se me disparan las presiones neutras. O sea, toda la carga la toma el agua. ¿No está el modelito este acá? Este modelo. En este modelo, que es lo mismo que el suelo, yo tengo una valvulita acá, tengo agua, un pistón y un resorte. El resorte son las presiones efectivas. El agua es lo mismo que el agua del suelo. El suelo está saturado, por eso no hay aire acá. Y tengo una valvulita que representa, este cañito chiquito representa la permeabilidad del suelo. Cuanto menos permeable es, más chiquito es la valvulita, más chiquito el cañito. Entonces, cuando yo le pongo peso a esto, automáticamente todo el peso lo toma el agua.
Y en la medida que sale la primer gotita, cuando sale la primer gotita de agua, que lleva tiempo porque el cañito es muy finito, cuando sale la primer gotita, el pistón puede bajar. Y cuando baja el pistón, el resorte se puede achicar. Y cuando se achica el resorte, toma carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Ni bien yo le pongo peso, el mismo peso que yo puse se transforma en presiones neutras. Cuando drena el agua, empiezan a pasarse las presiones neutras a presiones efectivas. Cuando sale el agua, bajan las presiones neutras. La suma de las dos siempre tiene que ser lo mismo, y es lo que está pasando acá. Esto. Yo le apliqué esta carga. Esto es tiempo. En el tiempo la carga es siempre la misma, la que yo le apliqué. El delta sigma es el peso de este W. W dividido el área, eso es delta sigma. Yo le apliqué esto. En el primer instante, las presiones efectivas, que son la fuerza del resorte, que es esto punteado, es cero, nada. Porque en el primer instante la presión del agua es todo. Pero en la medida que salen gotitas, la presión del agua cae. Entonces la presión efectiva sube. La suma de los dos siempre tiene que dar lo mismo, que son las presiones totales. Entonces, instantáneamente, en todo momento y en todo lugar, se tiene que cumplir que el incremento de carga es igual a aumento de presiones neutras y aumento de presiones efectivas. Y eso, cuando analizamos la ecuación diferencial, se transforma en ese cuadrito que tenían ahí, que es esquemáticamente esto que está acá. En el instante inicial, todo mi delta B son presiones neutras. O sea, mi diagrama, este sería el eje que marcaría el cero, ¿no? Esta es la altura de la muestra, la mitad es la altura de drenaje, porque drena por los dos lados. Si drenara por un solo lado, toman la mitad del gráfico. Si drena por los dos lados, toman todo el gráfico. A veces en los ejercicios, cuando yo les pongo, les dibujo la mitad del gráfico porque es simétrico. Entonces, es simétrico respecto de la mitad, respecto de la altura de drenaje, o sea, lo mismo va para abajo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en el instante inicial, mi diagrama de presiones neutras es este rectángulo azul. En tiempo cero, en tiempo t igual a cero, todas las presiones neutras es todo. O sea, en cualquier altura, altura del espesor del suelo, la presión neutra es la misma, y es la presión total que yo le agregué. Entonces yo le agregué delta sigma B en el instante cero, en cualquier altura, en cualquier profundidad, las presiones neutras se incrementaron en lo mismo. No es que sean esto, se incrementaron en esto. Aparte, si hay un nivel freático, le tengo que agregar las presiones hidrostáticas, ¿no? Pero el incremento de presión neutra es igual al incremento que yo le puse de carga. Eso es tiempo igual a cero. Un segundo después, la primer gotita que está acá y acá sale y se va. Entonces, la presión neutra en el instante un segundo, acá baja a cero. De todo baja a cero. Pero al lado no es cero, porque salió solo una gotita. La segunda todavía no salió. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, todos los diagramas arrancan del cero acá y vamos teniendo curvas como estas, que cada vez son más achatadas, cada vez se aplanan más. Y esas curvas lo que me está diciendo es, para cualquier profundidad, cuánto tengo de presión efectiva, que es esta, y cuánto me queda de presión neutra, que es lo que queda hasta la línea azul. La suma de las dos siempre tiene que ser lo mismo, que es la presión que yo le agregué. Entonces, este gráfico está bueno porque me deja saber, no el grado de consolidación promedio, que es con el que venimos trabajando, sino el grado de consolidación instantáneo y en el nivel que yo quiero saber. En la profundidad que yo quiero saber. Está expresado acá. Esta es la presión neutra en el nivel Z. Y este es el grado de consolidación en el nivel Z. El promedio de todos los grados de consolidación va a ser el grado de consolidación promedio que nosotros usamos hasta hace un rato. ¿Está? El promedio, AB de average, de promedio. El grado de consolidación promedio, en rigor, es el área encerrada por la curva. Por esto, a ver, en realidad es el área encerrada de acá para este lado. O sea, el área de lo que queda acá, ese es el grado de consolidación, promedio. Cuando en tiempo infinito esta
estas curvas se fueron achatando y coinciden en tiempo infinito, tengo la recta roja nada más. En tiempo infinito tengo esto, el grado de consolidación es el área de todo esto, 100%. En la mitad de la consolidación, el área que queda acá, esta azul, es igual al área roja. Para el 10%, el dibujo será una cosa como esta, y el área que queda encerrada del dibujo hasta la recta azul será el 10% del diagrama ese, del rectángulo que está ahí. ¿Está? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Y me sirve para altura por altura o profundidad por profundidad del suelo, conocer cuál es el grado de consolidación en ese nivel. Y eso puede servir, en general no se usa mucho, pero si se lo preguntan pueden saberlo, como acá. Les preguntan en la mitad del estrato. Y yo le podría preguntar la mitad, en el cuarto, arriba, abajo, en cualquier lado. Yo les puedo preguntar en cualquier lado del estrato y ustedes me pueden decir cuál es el grado de consolidación en ese lugar. Y el grado de consolidación en ese lugar me permite sacar cuánto es de presión efectiva y cuánto es de presión neutra. Si el grado de consolidación en ese lugar es el 10%, quiere decir que las presiones efectivas son solo el 10% de la total, que es la carga que yo le agregué. Y entonces puedo saber a cuánto subieron las presiones efectivas en ese lugar. Y en rigor yo puedo saber en todos los puntos para cualquier tiempo. Eso me sirve, por ejemplo, para después calcular si una base se va a hundir o no, porque voy a saber que en tal lugar yo gané tanta presión efectiva, y ganar tanta presión efectiva quiere decir gané tanta resistencia. Y entonces ahora el suelo resiste más que antes. ¿Está? A ver, un segundo que contesto. Listo. Bueno, ¿está claro cómo se manejan con esto? O sea, el 1 de acá es la mitad del estrato. O sea, en la mitad del drenaje en realidad, no la mitad del estrato. Si el estrato drena por los dos lados, acá es la mitad del estrato. Si drena por un solo lado, si drena por arriba, por ejemplo, ustedes tendrían que considerar solo de la mitad para arriba. Este sería el diagrama. Y todo esto sería la altura total del estrato. Si drena por los dos lados, todo esto sería la altura total del estrato. Entonces, para distintos grados, para distintos T sub B, que están relacionados con los grados de consolidación promedio, o sea, a mí me dicen, en un año, ¿qué T sub B implica? Entonces yo, con mi formulita que ya les dije hace un rato, entro con un año y veo qué T sub B tengo. Cuando despejo el T sub B, entro a la curva que corresponde. Entonces, por ejemplo, 0,2. Bueno, para un año me corresponde un T sub B de 0,2. Entro a la curva de 0,2 y me dicen, en la mitad del estrato, ¿cuánto valen las presiones efectivas después de un año? Bueno, entonces, en la mitad del estrato, mis presiones efectivas son desde acá hasta acá. ¿Cuánto representa eso? Y bueno, miro acá abajo y tengo que es 0,24, pongámosle. 0,2, 0,24. 0,24 del total, o sea, el 24% es de este lado, son presiones neutras. O sea que mi presión efectiva es... les estoy diciendo mal. Esto de acá todavía son neutras. Esto cuando llega al 0, todos son efectivas. Acá ya hay un 24% de presiones efectivas. El resto todavía son neutras, porque estos diagramas lo que me marcan son las presiones neutras. O sea, en el instante inicial las presiones neutras son esto de acá, y en el instante, nada, para cuando T sub B es 0,05, estas son las presiones neutras, graficadas desde acá, desde el 0 hasta acá. Esas son presiones neutras. O sea que, si yo miro acá 0,24, fíjense que llegamos a 100% o 1, ¿no? En 0,24 es lo que yo perdí de la presión neutra. O sea, la presión neutra todavía sigue siendo el 76%.
de la carga que le agregué. Entonces, mi presión efectiva es la carga que le agregué por 0,24. Entonces, yo puedo saberlo para cualquier altura, en cualquier momento. Renato, una pregunta. Sí. Ahí, T sub B igual 3, que era grado de consolidación igual 99%, sería una Una recta acá. recta ahí, que no te Sí. figura ahora. No, pero ya no hay presión neutra. Es todo presión efectiva. Claro. Bueno, el 0,90 ya era para un T sub B alto, perdón, era para un grado de consolidación alto. A ver cuánto era. T sub B 90. T sub B, ¿cuánto les dije? 0. Me olvidé. Acá. 0,90. T sub B 0,90. T sub B es 0,9 ya para el 90 y pico por ciento. 92, 93 por ahí. O sea, ya es un valor alto del grado de consolidación. O sea que ese gráfico está hecho para un poquito más del 90% de consolidación. Bueno, acá. Esto es importante que lo entiendan. Estaba por acá, para que lo vean, donde está escrito y no escribirlo yo feo. Acá estaba no estaba. Yo lo vi. Bueno, se lo escribo yo. Se lo escribo yo para terminar de entenderlo. Lo voy a escribir acá. El grado de consolidación. Eso no es presión neutra, es grado de consolidación. En el nivel Z es igual a delta sigma prima, o sea, el aumento de presión efectiva respecto del aumento de presión total, la carga que yo le puse. Y, por lo tanto, es igual al incremento de presión total menos el incremento de presión neutra. Ahora sí, esa U es presión del agua, dividido delta sigma. Entonces, con ese gráfico que ustedes tienen, lo que están sacando es este UZ. En este gráfico lo que les está saliendo es este UZ que está acá abajo, ¿ven? Entonces, si les dice que es 0,24 como recién, UZ es 0,24, con esa formulita que les escribí recién, sacan qué parte, ese 0,24 qué implica, si es presión efectiva o presión neutra. Pero yo se los razono, sin acordarme de esa formulita, yo se los razono así, digo, si este es mi diagrama de presiones neutras, momento por momento, y al principio es todo presiones neutras, en la medida que va pasando el tiempo las presiones neutras me van bajando, esto que está acá, de este lado, me marca cuántas son las presiones neutras. O sea, por ejemplo, en esta de 0,90, en el medio, las presiones neutras, al final, quedan solo esto. Cuento cuadradito, no miro el número, ¿eh? Entonces es 10, 12, qué sé yo, más o menos por acá. 0,12 será. No miro el número, cuento los cuadraditos. Entonces el 0,12 o el 12% son presiones neutras, todo esto son efectivas. Si no, lo hacen con la formulita y mirando el número de acá. Entonces, fíjense que acá, entran por ahí, sacan acá, el grado de consolidación es 88% en este nivel.
es el 88%. Quiere decir que el 88% de todo ya son presiones efectivas. De todo es la carga que le puse arriba, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos toda la parte de consolidación y tiempos. Y creo que les quedaba algo de resistencia al corte. Que lo que me dijeron es que hasta el 3.6 habían visto y faltaba a partir de acá. El 3.7. Bueno. Este ejercicio, lo que hay que hacer es, no es difícil, hay que interpretar qué quiere decir ese gráfico, nada más. Cuando entienden bien el gráfico, el ejercicio es fácil. Dice, un depósito de arcillas no cementadas, o sea que C' es 0. Hay 4 testigos y se efectuaron ensayos triaxiales. R' o R', o sea, consolidado y no drenado. Lo consolidan y después es no drenado, pero midiendo el raya o el R', el prima, quiere decir que miden presiones neutras. Y gracias a eso, dibujaron acá, momento a momento, toda la trayectoria de tensiones en presiones efectivas. Ven que lo que está dibujado acá es sigma' 1 y sigma' 3. O sea, gracias a medir las presiones neutras, pudieron despejarlas efectivas. Entonces ustedes conocen, desde que empieza el ensayo hasta que termina y termina donde se rompe, las presiones efectivas. Eso es lo que tienen acá graficado. Y además les dice que las presiones de confinamiento fueron 1,2, 2,2, 4,25 y 8,5. Que es de dónde arrancaron. O sea, arrancaron con sigma' 3, acá 8,5. Arrancaron con sigma' 3, 4,20. Y así, 2,20 creo y uno no me acuerdo cuánto. 1,2, 2,2, 4,25 y 8,5. Ese es del lugar en el que arrancaron con el sigma' 3. Ahora, lo que hicieron acá, en realidad fue preconsolidar las muestras. Eso no se los está explicando mucho acá, pero está escrito ahí con el OCR. O sea, en realidad sacaron una muestra, esa muestra le pusieron 8,5 y la rompieron. Después agarraron otra muestra y le pusieron 8,5. Le dejaron tiempo a que drene y después lo bajaron a 4,2. Entonces, el OCR es 1,5. Porque alguna vez tuvo 8,5 y ahora tiene 4,2. Entonces la relación de preconsolidación es de 1,5. Después agarraron otra muestra, la metieron hasta 8,5, le dejaron tiempo a que drene, se consolidó la muestra, y después le bajaron la carga a esto, a 2,2 creo que era. Entonces el OCR es de 3, porque alguna vez tuvo una carga de 8,5. Y la cuarta muestra hicieron lo mismo, llegaron a 8,5, le dieron tiempo a que las presiones totales se transformen en efectivas, porque las neutras drenaron, y después le bajaron la carga del sigma 3 de la presión de cámara de la triaxial. Entonces ahora el OCR es 5, o sea, es el mismo suelo que analizaron para 4 relaciones de preconsolidación distintas. El primero con 1, o sea, normalmente consolidado, después con 1,5, después con 3 y después con 5. ¿Está? Hicieron distintos ensayos. Y entonces le dicen, bueno, calculen. Sí. ¿Puedes repetir lo de la cámara que dijo que bajaron la presión de cámara? A la cámara le pusieron 8,5 y dejaron drenar la muestra. En el primer caso, ahí nomás ya la rompieron. En el segundo caso, volvieron a poner otra muestra, le dieron los 8,5, la dejaron drenar, pero después le sacaron los 8,5 y se lo bajaron a 4 y algo. Entonces, alguna vez tuvo 8,5 y encima le diste tiempo a que los tenga los 8,5. No es que le pusiste 8,5 y se lo sacaste enseguida. Le pusiste 8,5, dejaste de drenar la muestra lo que haya querido drenar, o sea, consolidó. Todo ese proceso que vimos recién con el grafiquito pasó. Las presiones neutras se disiparon todas, por lo tanto las presiones efectivas aumentaron, la muestra se achicó, porque consolidó, pero después le sacaste el 8,5 y le bajaste.
el nivel de presiones. Entonces la muestra está preconsolidada, no está más normalmente consolidada, porque ahora tiene menos carga que la que alguna vez tuvo. Alguna vez tuvo 8,5 de sigma 3 y ahora tiene 4,2. Bueno, está preconsolidada. ¿Está claro ahí? Sí, sí. Bueno, lo mismo hiciste con las otras dos, pero le bajaste más todavía la presión de cámara. O sea, la preconsolidaste más. Claro. Bien, gracias. Entonces, es para ver, este ensayo lo hicieron para ver cómo cambia el phi para muestras más preconsolidadas del mismo suelo. No cambiaron el suelo es siempre el mismo, pero está más preconsolidado. Bueno, entonces, las preguntas. ¿Representa el estado de tensión efectiva en la falla? Esta es la parte fácil. O sea, yo sé que este suelo cuando falla está acá. El primero, el de OCR1, cuando falla, esto es sigma prima 3. Y este valor es sigma prima 1. O sea, yo conozco las presiones efectivas en la falla. O sea que puedo dibujar los círculos de Moore en efectivas en la falla. Y lo mismo acá, o sea, para este sigma 1 tengo este sigma 3, para este sigma 1 tengo este sigma 3 y así. O sea, tengo mis 4 círculos de Moore en efectivas, dibujados. Ahora, después se lo preguntan en totales, o le preguntan, ¿cuál es la presión neutra en la falla? Bueno, ahí es donde hay que pensar un rato. La neutra la conozco. A ver, no conozco la neutra, conozco la efectiva, que es esta. No conozco la total. Eso es lo que tengo que sacar para sacar la neutra. Entonces, la gracia acá es hacer esto, es ver esto. Mirar qué cambia en los sigma 3. Yo cuando hago el ensayo, yo le pongo sigma 3, hago un ensayo R, ¿qué agrego después del sigma 3? Sigma 1. ¿Y al sigma 3 lo toco durante el ensayo? No, no lo toco más. Yo le pongo sigma 3, le pongo presión de cámara, dejo que drene y no toco más la cámara, ahí le agrego sigma 1. Entonces, mi sigma 3 total durante todo el ensayo no cambia. Sin embargo, yo tengo acá graficado esto, que me está cambiando sigma 3, y me está yendo para abajo, o sea, de 8,5 bajó a 3,5, sigma 3. Este es el gráfico, este eje es el sigma 3, este es el sigma 1. O sea, el sigma 3 bajó. A ver, ¿cuál bajó? El prima, el efectivo. El total no cambió nunca. Porque el ensayo yo sé que se hace así. No cambio sigma 3, total. Pero acá me están dando el resultado de cuánto varió el sigma 3 efectivo. O sea que esta diferencia entre el sigma 3 total, que yo sé que no cambió nunca, y el sigma 3 efectivo en la rotura, ¿qué es la diferencia? De 8,5 a 3,5, ¿qué es? Las presiones neutras. Correcto. Entonces, ahora ya conozco la presión neutra, porque lo estoy mirando acá abajo. La diferencia entre este valor y este es la presión neutra. Lo mismo sería de acá, en el segundo. Este valor a este de acá, 4 y algo, con este valor de acá. Esa diferencia también sería la presión neutra, en el otro ensayo. Y así con los 4 pueden hacer. Cuando conocen las presiones neutras, necesitan conocer las presiones totales. La sigma 3 la conocen porque es este valor. Pero la sigma 1 total, ¿cuánto es? Y es la sigma 1 efectiva, que será, ahora miro acá de costado, y a este valor le sumo la presión neutra. Entonces mi sigma 1 total es mi sigma 1 efectivo en la rotura más la presión neutra. Y la presión neutra es la diferencia entre estos dos, que ya la calculé recién. Entonces, de esta manera yo me paso de las efectivas a las totales, sumándole las presiones neutras. Cuidado cuando hagan este, y tal vez este también. ¿Por qué? Porque ahora son negativas las presiones efectivas. Fíjense que de acá a acá, ahora son negativas mis presiones neutras, perdón. Mis presiones neutras son negativas. Vamos a descubrir después que aumentó la muestra, o sea, hay dilatancia. Porque mi sigma 3 efectivo, al inicio del ensayo coincide con el total, y al final del ensayo tengo un sigma 3 efectivo más grande. Me aumentó el sigma 3 efectivo respecto del total que tenía.
Si aumentó el sigma 3 efectivo, no me queda otra que concluir que las presiones neutras son negativas. Y por eso este diagrama se va para este lado en vez de irse para este, como pasa en los otros casos. Acá bastante presión neutra, acá menos presión neutra, acá casi cero presión neutra, tal vez es un poquito negativa, depende de cómo esté en la línea, y acá presión negativa. Entonces, en la medida que la muestra está más preconsolidada, cada vez las presiones neutras bajan y se transforman en negativas. Acá la muestra se está achicando, acá se está achicando menos, acá está dilatando poco y acá está dilatando mucho. Eso es lo que van a terminar de concluir cuando hagan todo el ejercicio. Lo importante acá, la clave era saber cuánto valen las presiones neutras, que es esta diferencia de acá. Cuando se avivaron de esto, ya está, el ejercicio es sencillo. Bueno, y este es bastante sencillo. Lo que tienen que saber, lo que tienen que sacar es, a ver, hicieron ensayos sobre arenas densas y arenas sueltas para distintos grados de sigma 3, 3, 10,5, 20, para distintos sigma 3, hicieron distintos ensayos. Y les piden ver cuántos son los phi máximos. Entonces, para sacar, tienen que sacar el máximo valor acá. En cada uno tienen que buscar el pico. Este es un ejercicio que lleva tiempo para despejar valores y hacer muchos dibujitos, mucho gráfico. Pero conceptualmente no es difícil. Ustedes sacan el valor pico. En la arena densa es esta. Este es mi valor pico en la rotura, mi valor pico, mi valor pico. Sacan el máximo del dibujito. Esos son los valores máximos. Los sigma 3 los tienen porque son estos de acá, y entonces pueden graficar los círculos de Moore. Para cada círculo de Moore que grafican, unen ese círculo de Moore con el origen para sacar los phi. ¿Por qué? Porque saben que son arenas. Le dicen son arenas. Si son arenas, no hay C'. Las rectas de resistencia intrínseca pasan por el cero, porque son arenas. Entonces, para cada círculo trazan una tangente que pase por el origen, una tangente al círculo que pase por el origen. Entonces, para cada círculo tienen un phi distinto. Un phi máximo distinto. En las densas y en las sueltas. Y les piden graficar una cosa en función de la otra. Bueno, no es difícil. Cuando sacan ese valor, ya tienen el sigma... Ya tienen el valor que les está faltando. Uno es el sigma 3, el otro es el sigma 1. Y el sigma 1 es el pico de acá. Cuidado que acá está representada la relación entre los dos. Entonces, si acá les dice 5,6 veces esto es sigma 1, ¿no? Sigma prima 1. Bueno, estimar el ángulo de fricción interna crítico de la arena. ¿Cuál sería el crítico? Y lo más fácil sería mirar alguna curva que tenga un máximo, o sea, que no tenga un pico, como esta. Entonces yo de acá puedo sacar cuánto es el phi crítico. O de alguna de estas, de por acá, alguna de estas como acá. Ahí podría sacar el phi crítico. En rigor, les tiene que dar lo mismo en las dos, porque es la misma arena. El phi crítico tendría que ser... No va a ser el mismo. El phi crítico en la densa va a ser distinto del de la suelta. No, está bien. Sacan el phi crítico de cada uno. Como la curva que no presente un pico. Acá tendrán que usar esta, y acá esta está incompleta, tendrán que usar esta de acá, para sacar el phi crítico. Y cuando les habla de relaciones, acá abajo están graficadas las variaciones de volumen, los épsilon volumétricos. Y hay alguna cosa que les pide ahí en función de estos gráficos de abajo. Bueno, y a ver, estos dos. Bueno, acá hicieron un ensayo Q. La muestra estaba normalmente consolidada. O sea, les dan unos valores, acá grafican ese ensayo, van a tener una curva que no va a tener un pico, va a tener un valor máximo. Lo van viendo acá. Van viendo cómo las deformaciones van subiendo y la carga va subiendo y nunca baja. O sea, que tiene claramente, no está dilatando, no hay un pico.
Entonces, con el valor máximo, terminan de sacar cuánto vale el último sigma, el sigma 1. En función de ese sigma 1 y sigma 3 pueden graficar el círculo de Moore. Saben que es un suelo normalmente consolidado, saben que está saturado, saben que es un ensayo Q, entonces con ese solo círculo de Moore ya grafican la recta de resistencia intrínseca, que es una horizontal. Y creo que no les preguntaban más nada, les preguntaban SU. Graficar la curva de tensión de formación es graficar estas cosas. El valor en la falla, bueno, es sigma 1 menos sigma 3, y ese sub U es lo que les dije recién. Y les pedían hacer alguna cuentita con la hipérbola esta del modelo de Koндor. Bueno, y el último. Bueno, les dicen, bueno, hicieron ensayos S con distintos valores, ensayos triaxiales S a 200 kilopascales de confinamiento. Y tienen una tensión desviante de 400 y de 750, porque hicieron una muestra de suelo, uno es densidad relativa 20, o sea, es suelto, y uno 85, o sea, denso. Entonces, en uno les dio 400, el desviante, en el otro le dio 750 en el denso. Entonces, tienen que sacar el ángulo de fricción interna. Si grafican los círculos y los unen con el origen, van a tener el phi máximo de los dos casos. En el caso de la densidad relativa baja, ese phi máximo es igual al phi crítico, porque no hay dilatancia en una arena densa, entonces, en una arena suelta. Entonces, ese es el phi crítico, que vale para la otra también, porque es la misma arena. Entonces, el phi, el psi va a ser la diferencia en la arena densa, va a ser la diferencia entre el phi máximo y el phi crítico. Y ahí sacan cuánto vale el ángulo de dilatancia. Bueno, acá les está preguntando algo para ver cuál dilató, cuál no, y el ángulo de fricción interna máximo crítico, el ángulo de dilatancia, cuando las muestras se ensayan a una alta presión de confinamiento. Bueno, acá se los está preguntando para que ustedes se den cuenta que para alto confinamiento, en la que no dilata, no va a dilatar tampoco. Porque cuando la presión de confinamiento es muy alta, por más que quisiera dilatar, no puede dilatar. Y la suelta no quiere dilatar nunca, y no va a dilatar tampoco. Pero la densa va a querer dilatar. Pero no va a poder porque el sigma 3 es muy grande. Entonces va a querer dilatar, pero no puede. Entonces le es más fácil que se rompan los granitos a que dilate cuando quiere dilatar. Entonces la falla, en vez de que un granito se monte arriba de otro para poder romper, se van a partir los granitos. Entonces no va a haber ángulo máximo. El máximo va a coincidir con el crítico en los dos casos. La pregunta está hecha para eso, para que se den cuenta que en un valor no hay ninguna cuenta para hacer. Se tienen que dar cuenta que este es un número muy grande comparado con los otros que estuvieron ensayando, y entonces no hay dilatancia posible. Bueno, por mi parte es suficiente, así que si tienen alguna duda, alguna consulta. No, yo no tengo ninguna duda. Bueno, vamos a dejar de grabar.